¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Sesión número 23 y hoy día vamos a trabajar el capítulo 19 de Apocalipsis, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es un capítulo extraordinario, precioso, porque más o menos desde el capítulo 4, pero más específicamente del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, se describen principalmente los eventos de la semana 70 de Daniel. Pero del capítulo 19 hay un cambio notable y el enfoque está en el cielo y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un capítulo precioso y no tienen idea de la cantidad de detalles que tuve que dejar fuera para poder hacer manejable la sesión de hoy en una sola hora. Vamos a ver si lo logramos, ¿de acuerdo? Oremos al Señor. Padre bueno, gracias por este privilegio enorme de abrir tu palabra, de trabajarla, de estudiarla y sobre todo, Señor, de este proceso que queremos hacer de atesorarla y poder compartirla con otros. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra nos hable en este día como lo has hecho en otras oportunidades, que podamos disfrutarla, Señor, entenderla. Y como dije, compartirla, Señor. Eso es tan importante en estos tiempos finales de la humanidad. Gracias por todo. Usa tu palabra como siempre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ven pronto, Señor Jesús. Apocalipsis 19, primeros versículos, los primeros 5 versículos hablan del coro celestial. Vamos a leer. Después de esto, oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía: ¡Aleluya! La salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera, que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra, y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, mientras decían: Amén, aleluya. Del trono salió entonces una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, los grandes y los pequeños. Así es. Concluye entonces aquí una extensa descripción de la caída de Babilonia, que vimos en el capítulo 17 y 18. Y los poderes humanos entonces, religiosos, políticos, económicos, ya están completamente destruidos cuando ocurre esto. Esto que viene acá es el final del final. Y sin embargo, el anticristo y lo que queda de la humanidad, por supuesto, sigue en pie. Y el falso profeta sigue obligando o intentando obligar a la gente a llevar la marca de la bestia. Y por supuesto todavía está la persecución y los creyentes siguen resistiendo. Y esto está extremadamente concentrado ahora en la tierra prometida, en Palestina, donde se desarrolla la última etapa y precisamente el regreso del Señor. Después de la proclamación entonces de la caída de Babilonia, encontramos este coro celestial compuesto por 3 grandes grupos. En primer lugar, una gran multitud celestial, los primeros 3 versículos, después los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que ya hemos visto antes, y finalmente sale una potente voz desde el trono que invita a todo el resto de la tierra, a todo el resto de los habitantes, principalmente por supuesto a los creyentes, a unirse a esta tremenda alabanza. Así que yo me lo puedo imaginar, y es un extraordinario coro de todo lo que existe, adorando y alabando el regreso de nuestro Señor Jesús. Al comenzar entonces esta hermosa visión, comienza de nuevo a desarrollarse el tema cronológico. O sea, ya ha acabado o está terminando la semana 70 y se produce el regreso de nuestro Señor. Comienza una gran multitud que se discute siempre en los libros
si serán ángeles, si son los redimidos de la iglesia. Bueno, en mi opinión son ambos. En primer lugar deberían ser aquí ángeles, pero por supuesto creo que la descripción cuadra perfectamente también con la iglesia que está en el cielo y está preparándose para las bodas del Cordero, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí aparece por primera vez en todo el Nuevo Testamento la palabra aleluya. Y en este capítulo se va a usar 4 veces, en el versículo 1, en el 3 y en el 4, que ya leímos, y en el versículo 6 aparece por 4ª vez. Es un término precioso que se deriva de una palabra muy importante en hebreo, la palabra halal, que significa alabar, y con la contracción de la palabra Yahweh, del nombre de Dios. Entonces, halal ya, y eso significa alabad a Yahweh. Es una palabra que en los salmos los introduce frecuentemente, en varios salmos, así es que es bien común en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Se usó, por supuesto, en la sinagoga de los griegos, o sea, la sinagoga de los judíos helénicos, y de ahí la iglesia la tomó prestada como una palabra muy adecuada para transliterar directamente del hebreo y usarlo en el culto cristiano. Eso es lo que les puse por acá. Y después vemos que la destrucción de Babilonia se enfatiza mucho esto de que es la responsable de haber derramado la sangre de los siervos de Dios. Y eso es algo que es una gran preocupación a través del libro. O sea, Dios está vengando aquí estas muertes injustas de los mártires. No se trata de venganza, como ya he dicho muchas veces, sino de justicia. Hay algo que se ha hecho extremadamente mal y que debe ser castigado. Y por eso les muestro aquí estos versículos, comenzando en el capítulo 6, versículo 10, donde son los mismos mártires que dicen: ¿cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? En el capítulo 16, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Capítulo 17, versículo 6, la gran Babilonia, la ramera, está ebria de la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. En el capítulo 18, versículo 24, la sangre de los profetas y de los santos, y llegamos acá al capítulo 19. Y por supuesto todo esto es una reminiscencia del capítulo 32 de Deuteronomio, que ya anuncia proféticamente, y por tanto es una declaración firme de Dios, de que Él vengará la sangre de sus siervos. Y habiendo dicho eso en el pasado, es algo que queda firme y ocurrirá en el futuro, en cualquier época de la humanidad. Y por supuesto, Apocalipsis hace eco de esto que es verdaderamente la verdad y algo sumamente importante. Porque los juicios de Dios son justos y verdaderos. Es otro énfasis de este pasaje que quiero recalcar, porque de verdad que es muy interesante. Se dice en el capítulo 15, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. En el capítulo 16, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. En el capítulo 19, que es el que estamos trabajando ahora, el versículo 2, porque sus juicios son justos y verdaderos. La justicia de Dios, la verdad de Dios, todo eso está en tela de juicio en el mundo hoy en día. Por supuesto que va a jugar con eso el falso profeta, el anticristo, pero nada puede contravenir esta gran verdad, que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, siempre es justo y veraz. Y por ejemplo, quiero hacerles esta pregunta: ¿fue justo Dios en los días de Noé? Si ustedes leen esos pasajes que les pongo ahí de Génesis capítulo 6, ustedes se van a dar cuenta que repetidamente dice que la maldad de los hombres era mucha, en extremo grande. Por tanto, Dios fue justo en esto que anunció, que profetizó, que advirtió y finalmente lo llevó a cabo. Y por tanto nos podemos preguntar, ¿va a ser justo Dios en estos juicios del Apocalipsis? Claro que sí. Jesús mismo anunció en Mateo 24 que precisamente el tiempo del fin se va a parecer a los días de Noé, en el comportamiento humano, en la desfachatez y la maldad humana.
Y por tanto es un símil muy importante, es una comparación de gran interés, porque si fue justo Dios en el pasado en hacer lo que hizo y destruyó efectivamente toda vida, excepto lo que estaban en el arca, de nuevo lo hará el Señor, solo que no por agua, sino mediante fuego. Y eso, mis queridos, es una verdad que tenemos que mantener en claro. No es que Dios sea malo, no es que se le ocurre juzgar porque anda de mal humor. Es algo que Dios no quiere hacer. Y por eso advierte una y otra vez. Esa es la función principal de los profetas. Pero es el ser humano el que escoge su destino. Es como ir en un río y nos gritan de la orilla, bájate ya porque hay una catarata y vas por el despeñadero. Pero uno dice, no, está re buena la fiesta aquí en este barquito, así que yo sigo adelante. Bueno, no es culpa de nadie entonces que te despeñes. Y el punto es que el Señor anuncia, advierte una y otra vez que los juicios son su obra extraña, lo que no le gusta hacer. Sin embargo, lo hará, porque Dios es justo. En una creación esencialmente moral, porque Dios es un ser moral y su creación tiene esta característica que cuadra con el carácter de nuestro Señor, un juicio se exige. El mal debe ser castigado. Y por eso decidí hacer un anexo, y no lo voy a trabajar más ahora, pero decidí hacer un apéndice, un tercer apéndice, para hablar sobre el infierno. Cuando lleguemos al capítulo 20, vamos a trabajar ese tema tan importante, tan controversial, que a veces para muchos como que no cuadra con el Dios de amor, con el Jesús tan maravilloso que viene con tanta gracia y nos reemplaza en la cruz, y toda esa oferta de amor y amor y amor, y de repente aparece el infierno. Y aquí con lo que les estoy diciendo es simplemente una introducción, pero quiero trabajarlo con un poco más de detalle. Así es que paciencia, llegaremos ahí, pero es la razón por la que no lo trabajo más en este momento. ¿De acuerdo? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que aparecen contestando a la adoración son los mismos que hemos visto antes, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 7, 11 y 14. O sea, varias veces aparecen en este libro maravilloso y son personajes angélicos de una importancia radical en todo lo que ha ido ocurriendo. Por supuesto, ya los hemos descrito en varias formas, sobre todo en el capítulo 5, en la serie de revelaciones, así que recomiendo que revises ese capítulo si todavía no te ha cuadrado mucho, pero de verdad que estos seres angelicales son importantes en este libro. Y en el versículo 5 nos dice que los que cantan en el cielo deben ser ángeles y por supuesto los redimidos, como ya dije. En el versículo 4, la corte celestial, o sea, estos personajes, ¿no es cierto?, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y ahora se invita a todo el resto de los seres humanos que están en la tierra a unirse a esta alabanza, pero dice específicamente a los que son los siervos de Dios. Así es que, en mi opinión, esto se refiere específicamente a lo que nos dice el capítulo 14 de Apocalipsis, los primeros 5 versículos, cuando dice prácticamente las mismas palabras, que sale una potente voz desde el cielo que anima a los 144.000, los siervos de Dios, esos misioneros judíos tan importantes en esta época final, a que se unan al canto, a este canto glorioso de la creación por la venida del Señor Jesús. Y precisamente en el capítulo 14 vemos a los 144.000 ya junto al Mesías que está viniendo en el monte de los Olivos, y cantan un canto que nadie más puede aprender sino solamente los que tienen la marca del Señor. Precioso cuadro, y que todo va enlazándose, ¿verdad? No, yo me siento emocionado con este capítulo, porque si uno de verdad en Apocalipsis quiere llegar a algo, es a la segunda venida de Cristo. Bueno, en los siguientes versículos lo que encontramos es el anuncio de las bodas del Cordero. Y es como un salto tremendo. Primero es una tremenda alabanza, y uno dice, ahora viene el Señor. No, primero, un anuncio extraordinario.
y es que vienen las bodas del Cordero. O sea, la segunda venida de Cristo no solamente para juzgar, es para celebrar una boda. Y por eso tomemos muy en cuenta estos versículos 6 al 10. Leo. También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía, aleluya. Este es el cuarto aleluya de este capítulo, y ahí es todo lo que aparece en el Nuevo Testamento. Dice, aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ojo ahí que dice esposa, no novia. Es importante ese detalle, subráyenlo. Versículo 8. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Ahí hay un agregado que no debiera estar en esta versión Reina Valera contemporánea. Dice simboliza, y la verdad es que simplemente debe ser, y el lino fino son o es las acciones justas de los santos. Es un símil y que no necesita la palabra simboliza. Se desprende del contexto, pero es una palabra agregada en esta versión. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, este cuarto aleluya entonces mira ahora hacia adelante, hacia la boda del Cordero y el regreso del Señor Jesús. Y comienza con el versículo 6 que nos dice que hay una estruendosa voz, como de una multitud, como cascadas, así, una cosa potente. Y eso le agrega un tremendo dramatismo, que es precisamente lo que Juan está tratando de lograr mediante la pluma, ¿verdad? Y porque es lo que él ve, pero cómo describir estas visiones celestiales. Bueno, Dios ha establecido por fin su reinado en la tierra, y de eso se trata. Por eso todo es exuberante. Ahora, escuchen esto. Dios reina todo el tiempo. Siempre reina Dios. Pero Él ha concedido a los poderes del mal que tengan una cierta vigencia en la creación en este tiempo. ¿Por qué? Porque tienen derechos adquiridos a través de la caída del ser humano, o sea, de Génesis en adelante. Pero ahora, en este momento, en lo que estamos viendo acá, esos poderes van a ser destruidos. Y por tanto, el reinado de Dios, de una manera extraordinaria, es como que saliera del cielo y se traslada a la tierra. Y finalmente, este planeta maravilloso, este planeta azul, único en el universo, es redimido para que el reino de Dios se manifieste y todas las intenciones de Dios hacia la humanidad y hacia todo lo que existe, finalmente se cumpla. Todo el propósito de Dios que vimos en Génesis capítulos 1 y 2, finalmente se harán, porque eso es lo que Dios quería, a lo que Dios va a llegar. ¿Me siguen? O sea, todo esto que estamos viendo ahora no es la voluntad de Dios en detalle, sino es parte del permiso divino. Pero Él redime, va redimiendo un pueblo para su nombre, un pueblo de misioneros, de predicadores, un pueblo que habla de las maravillas de Dios e invita al resto de la humanidad a unirse. Y el drama es precisamente que gran parte o la mayoría de la humanidad rechaza eso y prefiere el dominio de Satanás. Ok, también dice que nuestro Dios es todopoderoso, una palabra preciosa que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 de ellas están en Apocalipsis. Es la famosa palabra Pantocrátor, que básicamente significa algo así como todo creador, el creador y por tanto sustentador y poseedor de todas las cosas. Una palabra que me encanta. En el versículo 7, donde nos habla de las bodas del Cordero,
Aquí hay una metáfora preciosa que quiero detenerme un momento porque les va a servir muchísimo. Cuando hablamos de la metáfora del matrimonio, tenemos que entender que un matrimonio en el siglo I, en la época de Juan, en la época de los evangelios, ¿no es cierto?, tenía 4 etapas, básicamente. La primera se llamaba desposorio. Y en el desposorio los padres firmaban un contrato. En ese tiempo los novios se consideraban ya como casados delante de la ley y tenían responsabilidades de ser fieles el uno al otro, ¿ya? Pero todavía no podían juntarse por espacio de aproximadamente un año. O sea, había un tiempo de espera. Después había una especie de rapto de la novia. Y quiero ir siguiendo esto con lo que voy describiendo acá. Primero el desposorio. Y eso corresponde, evidentemente, en esta metáfora del matrimonio, al contrato que Jesús hace con cada uno de nosotros, con todo ser humano que le recibe por medio de la fe. Como dice Juan 1:12, que les ha concedido el ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por eso nos da las arras, como la argolla de matrimonio, ¿no es cierto?, un compromiso, las arras que es el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios 1. O sea, nosotros somos la novia, estamos comprometidos con Jesucristo, que es el novio mesiánico, y estamos a la espera de él, porque el contrato ya se firmó. Por medio de la fe, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, Él anuló el acta que estaba en nuestra contra, nos ha perdonado los pecados, nos ha hecho hijos de Dios, y ahora, como su cuerpo, su novia y todas las figuras que hay de la iglesia, esperamos su regreso. Primera cosa. Después se producía un verdadero rapto de la novia, porque el novio y los amigos más íntimos del novio iban a la casa de ella, donde ella estaba preparada, embellecida, todo eso, y la llevaban en una procesión a la casa del novio, donde se iba a celebrar la boda y después la fiesta de bodas. Entonces, eso corresponde evidentemente al rapto de la novia, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde se produce junto con la resurrección de todos los que han dormido en Cristo? Cuando llegaban a la casa del novio, había una ceremonia relativamente breve, donde había generalmente algún religioso, puede ser un sacerdote o algo así, no necesariamente, pero alguna persona de peso, ¿no es cierto?, un anciano por lo menos, que pronunciaba los votos, las palabras típicas de un matrimonio judío, que son de hecho muy importantes y todavía hoy se celebran. Generalmente se usa hoy en día un rabino, y los novios hacían sus votos debajo de una jupá, bueno, y todas esas cosas que los que conocen un matrimonio judío lo podrán recordar. Más o menos se ha mantenido la tradición por el tiempo. Y después de eso, los novios saludaban a todo el mundo, pero en esa primera noche ellos se iban a una pieza, solos, y consumaban el matrimonio. Allí, entonces, se producía, se unían y finalmente eran esposo y esposa. Antes eran novios, desde ahí en adelante son esposo y esposa. Y después de esa primera noche, ellos se unían a la fiesta de las bodas, que podía durar un montón de tiempo, como vemos por ejemplo en Juan capítulo 2, en la boda de Caná de Galilea. Podían durar hasta una semana. Entonces, el rapto de la novia corresponde al arrebatamiento, pero la boda, en este sentido simbólico, corresponde al momento en que a la novia se le concede esto que estamos leyendo acá. Se le ha concedido que se vista de lino fino, que corresponde a las obras justas de los santos. Y precisamente tenemos en el Nuevo Testamento estos dos pasajes tan importantes, en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5, donde se nos habla del tribunal de Cristo. Es un lugar donde la iglesia es juzgada por obras, pero no para salvación o pérdida de la salvación, sino precisamente para ver qué obras permanecen, y conforme a eso son vestidos las personas, son vestidos los justos para ir después a presentarse o a esperar
a tener este encuentro con el novio. O sea, esto es la boda, el momento de la boda, el momento de la unión espiritual en que ya en el cielo, habiendo sido arrebatados o resucitados, nuestras obras son juzgadas. Y dice claramente que todo lo que es oro, plata, piedras preciosas, eso permanece. Sentido espiritual, por supuesto. Heno, paja, hojarasca, todo eso se quema, porque es un juicio que discrimina lo bueno de lo malo. Y lo bueno es lo hecho en el Espíritu Santo. Lo malo es hecho en la carne, en las fuerzas de la carne. No tiene que ver con salvación en un creyente genuino, pero definitivamente van a ser evaluadas las obras. Eso es las bodas. Lo vimos hace un tiempo. Y la cena de las bodas, evidentemente, tiene que ser el tiempo que se describe en Apocalipsis 20 como el milenio. Y les hice esta nota de que tomaran en cuenta que en el pasaje se habla de la esposa del Cordero y no la novia, porque se usa precisamente la palabra guné en griego, que significa esposa, mientras que si se habla de una novia se usaría la palabra nymphé, que significa una muchacha, una joven virgen. Así es que esta diferencia ya nos dice que claramente cuando vuelve el Cordero con su esposa a las fiestas de las bodas del Cordero, ya se ha producido esta etapa 3. Ya están unidos, ya se ha producido la evaluación y ya no es la novia, es la esposa ahora, porque ha sido vestida de este lino fino que son las obras justas de los santos. ¿Me sigues? Es una ilustración, es una descripción preciosa que nos ayuda muchísimo a entender el programa de Dios en relación con la iglesia. Y por lo demás es un fuerte argumento para mostrar que el rapto no es una cosa que Pablo inventó y que aparece una sola vez. No, es parte de un esquema. El arrebatamiento de la iglesia es parte de este esquema y es muy, muy necesario. Acerca del milenio como las fiestas de bodas, vamos a hablar más del milenio en el capítulo 20, pero evidentemente tenemos algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo que son importantes de tomar en cuenta. Mira por ejemplo, en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Habrá los manjares más suculentos y los vinos más refinados. O sea, Isaías nos está mostrando en el monte de Sión este banquete que el Señor prefigura. Isaías realmente tiene una conexión muy preciosa con el momento del milenio. Y es lo que estamos esperando, la fiesta de las bodas. Lucas también, el Señor nuestro hablando, dice, porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Y también en Mateo, yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ese pasaje que muchas veces no se habla en la Santa Cena porque se usa principalmente 1 Corintios 11, pero este pasaje lo encuentro genial porque es la única vez donde Jesús dice que no va a beber más vino hasta que lo haga con nosotros en el reino del Padre. O sea, todo apunta a esta fiesta extraordinaria que en la Biblia se llama milenio y es precisamente la etapa que nos corresponde. Y aprovecho de hacer una mención de algo que a veces no se entiende muy claramente y es esto de los creyentes en la historia. ¿Quiénes son en este pasaje? Por una parte la novia y por otra parte los invitados. Mira, aquí están todos los personajes que se llaman creyentes a través de la historia de la humanidad y que en una sesión hace varias semanas atrás lo llamé en términos generales el pueblo de Dios. Aquí están. En primer lugar, la iglesia, que corresponde a los creyentes desde Pentecostés hasta el rapto. Los mártires de la tribulación son también creyentes, por supuesto, pertenecen al pueblo de Dios, pero no son parte de la iglesia porque la iglesia ha sido raptada. Creyentes que entran vivos al milenio, claro, porque no todos mueren.
¿no es cierto? Y habrá gente que permanezca viva hasta el momento del regreso de Cristo. Y están todos los creyentes que corresponden al Antiguo Testamento, y no solo de Israel, sino antes también, ¿verdad? Antes de que, cuando estaba Abraham, cuando estaba Noé, todos esos son creyentes, pero no son de Israel, son previos. Y si miramos estos grupos, la esposa de Cristo corresponde a la iglesia. Y todos los demás son, en este caso, los invitados a las bodas. Claramente, hay comentaristas que dicen, mire, este es lenguaje apocalíptico, así que no tenemos que sacarle tanta punta al lápiz. Este lenguaje apocalíptico perfectamente resiste el pensar que solo está hablando de la iglesia y que entonces tanto los convidados como la esposa es la iglesia misma, porque la literatura apocalíptica no hace mucho estos detalles, no importa si se traslapa o no, ¿me entienden? Yo creo que por precisión de lenguaje, esto que estoy mostrando aquí es más adecuado. Sin embargo, no deja de tener problemas y por eso puse algunas flechas punteadas, porque en efecto es difícil a veces coordinar quién es quién, cómo van a estar estos seres resucitados con un cuerpo ya trascendente, un cuerpo angelical, ¿no es cierto? Un cuerpo como el de Jesús resucitado, versus otros que entran con vida al milenio y son como nosotros ahora. Y además que hay resurrecciones en distintas etapas que también vimos, diferentes resurrecciones. Así que todo eso es un poco complejo y por lo tanto no quiero ser muy dogmático en este asunto, es difícil, pero en términos generales yo creo que esta es la mejor descripción, aunque insisto, yo no haría de esto una cosa dramática. Si alguien dice, no, en realidad está hablando solo de la iglesia, tanto los invitados como la esposa. Sí, perfectamente la literatura apocalíptica resiste ese tipo de pensamiento. Y lo que sí quiero decir es que todo esto, todas estas personas son el pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios va a tener parte, por supuesto, en las bodas, va a ser invitado, ninguno con mayor grado que otros, simplemente todos con bendiciones maravillosas. Simplemente esto es respetar el distinto trato y programa que Dios tenía específicamente con diferentes grupos humanos a través de la historia, porque Dios no se ha relacionado igual con los seres humanos a través de la historia. Por eso con Abraham hizo un pacto abrahámico, con Israel hizo el pacto mosaico, y claro, el pacto abrahámico entra en el pacto mosaico, pero finalmente el pacto mosaico concluye en un momento y viene el pacto nuevo, al cual Israel está invitado, pero es el pacto de la iglesia. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Dios ha trabajado a través de la historia con los seres humanos de diferentes maneras. Y eso simplemente hay que mantenerlo en perspectiva cuando hablamos del pueblo de Dios. Estas cosas finas son precisiones teológicas. Tal vez para la vida diaria no es tan importante. Yo soy pueblo de Dios, no importa tanto si soy creyente del Nuevo o del Antiguo Testamento. Lo importante es que tengo que entender que como creyente del Nuevo Testamento estoy en el nuevo pacto, tengo el Espíritu Santo y por lo tanto tengo prerrogativas, ventajas que no tenía la gente del Antiguo Testamento, aunque ellos son igual de creyentes y por supuesto salvos y por supuesto bendecidos por Dios y tienen lugar en esto. ¿Me explico? Bueno, no quiero seguir con eso, pero son importantes. En el versículo 9 encontramos la cuarta de 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis y que ya he mencionado en otras oportunidades. Y lo interesante es que tenemos acá también un contraste extraordinario con la famosa ramera, la prostituta, ¿verdad? Mientras la ramera se vestía con joyas, con perlas, con piedras preciosas, con estos colores llamativos, ¿verdad? Y está ebria de la sangre de los mártires. La novia de Cristo, aquí simbolizada con una mujer, ¿verdad? Aunque sabemos que son grupos humanos, y aquí entonces nos da también la pauta de que esta ramera
es una institución, un grupo humano gobernado por principios satánicos, pero en el fondo son seres humanos. No es uno solo, ni una sola, menos, no es una mujer, pero se simboliza dadas las características de la época. Pero la gran diferencia es que la novia de Cristo va ataviada no de todas estas cosas, porque ella quiere parecer una gran princesa, súper bella, ¿no es cierto? Pero ella es bella por lo que ha hecho a través de la fe. ¿Me explico? Ella es extraordinaria porque va ataviada con vestiduras de lino fino, blanquísimo, que son las obras que hizo. Y mira, eso no contradice en absoluto la doctrina de que somos salvos por medio de la fe, no por obras. No, no lo contradice. Lo que pasa es que la verdadera salvación por medio de la fe produce fruto. Eso, la salvación por medio de la fe permite al Espíritu Santo comenzar el proceso de transformación a la semejanza de Cristo. Y eso se nota. Eso produce frutos. Es una respuesta al llamado del novio. Es una respuesta de amor. Amor que responde al amor. Y por medio de la fe, por la gracia de Dios, recibimos esta salvación y permitimos por esa misma fe que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. En otras palabras, como dice el apóstol Santiago, la obra, la fe sin obras es muerta. Y por tanto, el fruto es lo que finalmente define si hubo o no hubo fe. Y eso es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo, y es con lo que vamos a ir vestidos al encuentro de nuestro Señor Jesús en las bodas. Así que trata de no ir muy pilucho. Hay que hacer obras en este tiempo, obras dignas de arrepentimiento, obras de fe, obras de poder, llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que se espera de la iglesia en este tiempo. Obras que hagan una transformación de la sociedad y no una iglesia letárgica, una iglesia que está simplemente mirando, atrincherada, asustada, una iglesia que no predica, una iglesia que simplemente se adapta al mundo buscando las mismas cosas que la gente: bienestar, tranquilidad, felicidad, gozo, pasarlo bien, entretención. No hay nada de malo en eso, pero no puede ser la prioridad, porque hemos sido comprados por sangre del Hijo de Dios para una obra extraordinaria. Efesios, después de ese pasaje extraordinario que dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, en el versículo 10 del capítulo 2 dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que camináramos en ellas. Así que toma en cuenta esta revelación, es importantísima. De eso iremos vestidos y se espera que la novia, todo el conjunto de seres humanos que conformamos la iglesia, lleguemos a conformar, así digo también, una vestimenta blanca, radiante, maravillosa, sin mancha ni arruga, dice el apóstol Pablo. ¿Me sigues? Bueno, sigo con esto y lo que viene es que, abrumado por toda esta revelación maravillosa, por fin, o sea, después de ver tanto desastre, Juan se emociona y se postra delante del ángel. Yo me imagino que confundiéndolo tal vez con el Señor Jesús mismo, porque la apariencia es abrumadora, pero el ángel, que sabe quién es él y sabe que es al mismo tiempo un ángel de los que son santos, inmediatamente rechaza eso. Porque los ángeles verdaderos saben que no pueden recibir adoración, solo hay que adorar a Dios. Ahí tienes una marca importante para reconocer un ángel bueno de uno malo. La diferencia está clara: el dragón, el falso profeta, el anticristo buscan adoración. Y precisamente eso es lo que los hace tan contrarios a Dios. Un ángel de verdad va a rechazar eso. Y aquí le dice: no hagas eso. Yo soy simplemente un consiervo tuyo. Adora a Dios. Los ángeles y los cristianos básicamente somos hermanos en este proceso de adoración, ¿no es cierto? Adoramos a Dios. Aunque los ángeles son de otra categoría y nosotros somos redimidos, ellos no. Y nosotros tenemos la imagen de Dios, ellos no. Sin embargo, un día seremos como los ángeles, en cierto sentido. Bueno, otra doctrina, no tengo tiempo para meterme en más detalles.
Al final de este pasaje dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y muchas veces me han preguntado qué es lo que eso significa. La verdad es que hay tres maneras de entenderlo. En primer lugar, es entender que es el testimonio acerca de Jesús, que es la esencia de la profecía. O sea que la profecía verdadera tiene por esencia hablar de Jesús. Como dice Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios, que la profecía, el que habla, ¿no es cierto?, en el espíritu, nunca va a decir que Jesús no es el Señor. Por el contrario, confiesa a Jesucristo como el Señor o no es de Dios. Eso podría ser una manera correcta de entenderlo. Una segunda manera, que cuadra un poco más con la gramática del verso, es que el testimonio que dio Jesucristo mismo, su propio testimonio, es la esencia de la proclamación profética y del comportamiento profético. Eso también puede entenderse y está bien. Una tercera manera, y que es probablemente la forma en que lo entendieron los lectores de Juan en el siglo I, sobre todo los judíos, es entender que habla del espíritu de la profecía, básicamente del Espíritu Santo, y que por tanto es el espíritu de la profecía que su gran tarea es hablar de Jesucristo, y cuando inspira a los profetas, lo que hace es inspirarles a hablar de alguna manera de Jesús. Y es lo mismo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento, que a raíz de esta inspiración del Espíritu proclamaban las profecías acerca de Jesucristo. ¿Me sigues? Una nota por si te importa ese pasaje, que yo creo que es interesante, es lindo, pero no es lo más importante de este bello pasaje que estamos analizando. Y ahora finalmente viene el novio. Versículos 11 al 21. Vamos leyendo. En primer lugar, versículos 11 y 12. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía. Ya a estas alturas nos hemos acostumbrado a estos cambios medios bruscos, ¿no es cierto? En el capítulo 4 vimos que se abría una puerta en el cielo. Más tarde, en el capítulo 11 y en el 15, del santuario del cielo que se abre, sale más revelación. Pero ahora es el cielo que se abre, porque baja el príncipe de los príncipes, el rey de reyes y señor de señores. Y aquí empieza la primera serie de nombres. Fiel y verdadero. Pero dejemos eso para un ratito más. En primer lugar, quiero decirles que no hay ninguna contradicción entre el Cordero de Dios, que vimos en el capítulo 5, y este Mesías guerrero, que es el que vamos a ver ahora. En el capítulo 5 vemos a este Cordero, ¿no es cierto?, que parecía inmolado. Pero mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, o sea, eso está claro en toda la revelación judía, viene con los ángeles, entre llamas de fuego para darle su merecido, etcétera, etcétera, estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Eso es parte de la revelación paulina. Entonces no hay que pensar de que no, todo lo que tiene que ver con juicio es un pensamiento medio retrógrado, medio judío del Antiguo Testamento y no cuadra con el Nuevo Testamento. No. Por el contrario, nuestro Dios es amor. Pero al mismo tiempo, ese amor, esa justicia, esa moralidad exige el castigo y la destrucción de aquello que se opone a la verdad misma que es Dios. Ya lo vimos en una sesión pasada, la necesidad de que Dios traiga juicio. Y Mateo 25:41, el mismo Señor Jesús que murió por nosotros, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, refiriéndose a esta separación de las ovejas y de los cabritos, ¿no es cierto? O sea, definitivamente hay una separación, hay un juicio, y no se va a escapar nadie. No, aquí no hay pitutos, no hay ninguna cosa de esa. Fiel y verdadero es el primer título. Algunos piensan que no se refiere a un título, sino más bien a una descripción del carácter de Jesús. Él es el fiel y verdadero, como aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis.
podría ser. Pero si es un título y que habla de la fidelidad y la veracidad de nuestro Señor como parte del reflejo de Dios mismo, este entonces sería el primero de 4 títulos que aparecen en este hermosísimo pasaje. El segundo es un nombre secreto, el tercero es el nombre famoso, el Verbo de Dios, y el cuarto, en el versículo 16, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Empieza a describirnos el pasaje, en primer lugar, sus ojos, nos dice en el pasaje, ¿verdad? Me devuelvo un poquitito para mostrarles, ¿verdad? Sus ojos parecían 2 llamas de fuego. Una mirada penetrante, nada se escapa de sus ojos, todo lo ve, y realmente ver esos ojos es para quedar ahí clarito de que él sabe lo que está viendo. La cabeza dice que tiene muchas coronas y es un claro contraste con el dragón y con la bestia, que tienen una cantidad limitada de coronas, y esas coronas son para formar este gobierno mundial en el final de los tiempos, pero en cambio nuestro Señor trae infinidad de coronas, porque su gobierno no tiene límites. Eso es lo que se está tratando de hablar como, ¿no es cierto?, enfatizar este gobierno ilimitado. Este es el primer título, fiel y verdadero. El segundo dice, un nombre que solo él conocía. Me encanta eso porque le da como un misterio a esto. ¿Qué será este nombre? Algunos piensan que podría ser el nombre sagrado, Yahweh, que estuviera en las coronas de este jinete. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba una placa de oro que decía Kadosh Yahweh, o sea, santidad a Yahweh, ¿verdad? Podría ser perfectamente. Otros piensan que podría ser el nombre sobre todo nombre que dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, que es el nombre que Dios mismo le da a su Hijo, un nombre especial, después de haber terminado toda la obra de la redención. Me seduce mucho, esta interpretación. Podría ser perfectamente. Pero la interpretación más común es pensar de que se trata simplemente de un nombre secreto de la Trinidad, ¿verdad? La manera en que tal vez el Padre llama al Hijo y que no está revelado a los seres humanos, porque es parte del misterio de este ser maravilloso. Por más que venga por nosotros, por más que haya estado en la tierra y hayamos visto y esté escrito en los evangelios, es Dios. Y no puede abarcar nuestra mente finita todo lo que Él es. Por lo tanto, es justo que tenga este nombre extraordinario que solo Él conoce. Así llegamos entonces al segundo nombre, que es el Verbo de Dios. Pero veamos un poco más de detalle. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales, que montaban caballos blancos, fíjate, igual que él, y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Y ya vimos eso de la novia, así que ojo con eso. La túnica de este jinete dice que está empapada en sangre. Literalmente dice una túnica que ha sido sumergida. En griego dice bautizada, o sea, baptizo. La túnica ha sido sumergida en sangre. Evidentemente no es la sangre de Jesús mismo, no es la sangre del perdón de los pecados. Es la sangre de los enemigos, es la sangre de la batalla de Armagedón. Todavía no se ha producido la batalla, pero ya está prefigurada. O sea, Dios ve todo, el presente, el pasado y el futuro, como un gran presente. Entonces, esta revelación ya está mostrando eso. Y lo muestra a través de una figura bien conocida para Juan, que aparece en Isaías capítulo 63, los primeros 6 versículos, donde habla precisamente de Dios viniendo a la batalla escatológica final y pisando el lagar. Y entonces la gente, sus opositores, son estas uvas que pisa y salpican sangre y manchan las ropas del guerrero divino. Y aquí nos está entonces la Biblia haciendo ver que esta venida de Dios mismo que esperaban los judíos es nada menos que la venida del Hijo de Dios, el Mesías.
Bueno, esta es la figura. Él viene salpicado, manchado, realmente bautizado en sangre. Es una forma de hablar de guerra, evidentemente. Y es el Mesías guerrero. Ya no viene como el Cordero para quitar el pecado del mundo. El siguiente título entonces es el Verbo de Dios. Y esto es, aquí dice el Logos. Es la misma palabra que usa Juan en el Evangelio. Y es uno de los argumentos fuertes por los cuales se dice que el autor de Apocalipsis es el autor del cuarto Evangelio, o sea, el apóstol Juan. Es una conexión evidente donde en Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Y en el versículo 14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso lo dice el apóstol Juan. Pero aquí, en este pasaje, este título no es tanto para subrayar la revelación que Dios va a hacer de sí mismo, como en el Evangelio de Juan, sino más bien para mostrar que es la palabra de Dios autorizada que viene a juzgar al mundo. Porque Dios, así como creó el mundo por su palabra, Dios dijo y fue la luz. Dios dijo y fueron las cosas. Génesis 1. Asimismo, Dios dijo y va a ocurrir el juicio de todos los seres humanos en el momento cuando Él lo ha determinado. Dice además que iba seguido de los ejércitos celestiales. Como ya hemos visto y aparece en muchísimos pasajes, estos deben ser ángeles. Pero no sería raro que esto incluyera también a la iglesia. O sea, en mi opinión, deberían ser ambos, la iglesia y los ángeles. Pero no pueden quedar fuera los ángeles, evidentemente. Y al parecer estas tropas no van a tomar lugar en la batalla, porque el único que tiene las ropas manchadas de sangre es el Señor Jesús. Y la verdad es que Él solo alcanza para todos los ejércitos que existan en el universo. No necesita ninguna ayuda, pero Él viene acompañado de multitudes y multitudes de guerreros, que cada uno de ellos podría hacer frente también al anticristo y todo su ejército, pero no es necesario, porque es Él, nuestro Señor, que pelea por nosotros. Así como es Él que nos salva y Él muere por nosotros, también es Él el que pelea por nosotros. Y eso también es hoy. Escúchame. Dios pelea por ti en el presente también. Él te ama tanto como para morir por ti. ¿Crees que te va a dejar botado en lo que estás viviendo hoy? Él pelea por ti. Él está por ti. Y lo mismo en este momento del fin. Él vendrá. Y por eso enfatizo esto. Enviará al Hijo del Hombre y con sus ángeles, ¿no es cierto? A sus ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, etc. Mateo 13, Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Mateo 24, y enviará a sus ángeles. Y es evidente que este ejército que lo acompaña son ángeles, pero la manera en que se describen da para pensar que incluye también a la iglesia, los redimidos. Pues bien, seguimos. De su boca salía una espada afilada para ir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerda la imagen de Isaías 63. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el cuarto título. Bueno, es importante, una pequeña nota antes de seguir, es importante que todos estos eventos hablan de la segunda venida de Cristo y no deben confundirse con el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia todo se ve en el cielo, nos encontramos con el Señor cuando viene, pero el Señor no llega a la tierra. Todo lo que aquí vemos ocurre en la tierra. Muchas personas que piensan que el rapto se produce junto con la venida de Cristo no tienen cómo explicar esto, porque debería ser entonces que en Apocalipsis 19 y 20 se hablara precisamente de la traslación de creyentes que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Pero nada de eso se menciona aquí, por lo tanto es evidente que tienen que ser dos eventos completamente separados, y según lo que hemos visto, más o menos por 7 años,
porque el rapto, el arrebatamiento debiera ser al comenzar la semana 70 o en la mitad máximo. Yo dudo mucho que sea al final, al principio o en la mitad. Y eso es la manera más coherente de entender lo que estamos viendo acá. La espada que sale de su boca es precisamente la palabra. La palabra con que juzga. No es una espada literal, pero es una declaración. Es el logo de Dios. La palabra que ha sido pronunciada es la rema de Dios. Que Dios dice, ya hasta aquí llegan. Se acabó el juicio, ustedes lo merecen, y entonces se va a producir la mortandad extraordinaria. En ese sentido, esta palabra es como una espada como que va dando vuelta y mata gente, y nadie se puede oponer. O sea, se juntan aquí ejércitos, todos los ejércitos más poderosos de la humanidad, pero no pueden hacer absolutamente nada en contra del Dios Todopoderoso. Entonces se usan aquí tres figuras. En primer lugar, la de la espada. En segundo lugar, la vara de hierro, que es obviamente una reminiscencia del Salmo número 2, y donde se habla de que el Mesías va a gobernar con vara de hierro, y se trata de destruir. Eso es lo que hace una vara de hierro. No es que va a gobernar con dureza a las personas en el milenio, no. Es destruir a sus opositores, porque la figura es la de un pastor que usa su cayado como una vara y la usa para defender a sus ovejas y golpear a las fieras. Eso es lo que viene a hacer el Señor en este momento. Él viene a defender a su pueblo que está siendo oprimido, y viene a juzgar todas las maldades hechas por la humanidad, y viene a declarar que realmente es Dios quien reina. Y por eso es tan apropiado este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la contestación final del libro de Apocalipsis a la gran pregunta humana: ¿quién reina en este mundo? ¿Quién reina? ¿Los poderes económicos? ¿Satanás? ¿La naturaleza? ¿La Pachamama? ¿Los extraterrestres? ¿Quién diablo reina? No se pregunten eso. El único que reina es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, como todo ojo lo verá, no habrá duda alguna. Me encanta que un autor que leí hizo el cómputo en arameo de este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, y da exactamente 777. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Y vamos terminando con los últimos versículos. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol, súper apropiado porque para un heraldo, ¿no es cierto?, que va a proclamar la última maravillosa visión, ¿no es cierto?, y que con voz potente decía a todas las aves que surjan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. El ángel habla de esta batalla como ya ganada. Todavía no ha comenzado, pero ya está ganada. Entonces ya está invitando a los buitres y a todas las aves del cielo a comer carnes. Y fíjense que habla de los diferentes rangos: reyes, poderosos, libres, grandes, chicos, esclavos, etc. Pero finalmente, el juicio es el gran igualador de la humanidad. Así como la gracia es la gran igualadora de la humanidad en el presente, porque por gracia somos salvos, todos, no por obras, así el juicio lo será en el final de los tiempos. Sobre las aves, al final del mundo, ¿no es cierto?, las aves que comen, no es una contradicción, es un relato similar a los relatos apocalípticos del Antiguo Testamento, pero hay que entender que no es que el Dios del Antiguo Testamento sea uno y el del Nuevo Testamento sea otro. No es que en el Antiguo Testamento era un Dios iracundo y en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia, un Dios caballero. No, es el mismo Dios que nos ama entrañablemente, pero que no tendrá por inocente al culpable. Muy bien, seguimos.
Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todos los ejércitos del mundo, por bien armados que se vean, por enormes que sean, por poderosos que sean, delante de Dios no tienen ninguna relevancia. Y ya el mundo ha sufrido extraordinariamente con todas las plagas que se ha derramado, pero la gente sigue soberbia y sigue ahora bajo el mando del anticristo, que ha reunido, ya recordamos, ¿no es cierto?, que reunió por medio de unos demonios, reunió a los príncipes, a los reyes del mundo y sus ejércitos para tratar de resistir la venida del Hijo de Dios. Ahora, hasta el diablo sabe que no se puede resistir eso. Pero el punto es que logra destruir al máximo toda la humanidad posible, porque ese es su propósito. Y hacer sufrir así a Dios, que viene y ha venido a salvar, pero que en este momento de juicio, sin duda, juzgará. Y la verdad es que la palabra de Dios se cumplirá. Y es una pena tremenda la cantidad de gente que morirá engañada. Pero es porque no deciden. Cada uno tiene que decidir en el tiempo de la oportunidad. Es tremendo. Pero lo lindo, y aquí es una cosa realmente para aplaudir, versículo 20, pero la bestia fue apresada y también el falso profeta, que habían hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Para empezar, es importante notar que son dos personas, no dos instituciones, son personas, porque son apresadas y lanzadas al lago de fuego. Y eso es importante. Son dos personas con demonios muy importantes que vienen del abismo y que hacen cosas extraordinarias en este tiempo, totalmente negativas, y que entonces son lanzados vivos al lago de fuego, que es la manera en que se describe en el libro Apocalipsis al infierno, el Gehenna, del que hablaremos en el apéndice que les prometí. Pero dejémoslo por ahí en este momento, pero son lanzados. Estos son los dos primeros que son lanzados al infierno, los dos primeros que llegan a este lugar de tormento preparado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Pero los dos primeros que entran son seres humanos, aunque poseídos por demonios, pero son humanos. Y bueno, hablaremos más del infierno. Y el último versículo: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus carnes. ¿Qué más les puedo contar? Que es una escena de una gran guerra, nos dice Zacarías capítulo 14, una gran guerra que se va a desarrollar por varias semanas antes del regreso del Señor, y en Jerusalén será casa por casa una masacre del pueblo de Dios, donde este ejército viene realmente a oprimir a lo último que queda de los cristianos o de los creyentes de esta época, y viene el Señor al final. O sea, primero hay una tremenda guerra y el Señor la liquida en última instancia, al llegar Él, y como dice Zacarías 14, a posar sus pies sobre el monte de los olivos, que se parte y salen corriendo, ¿verdad? Arrancan los creyentes y el Señor los defiende y mata a este ejército que va a ocupar prácticamente toda la región de Palestina, porque en otro momento nos dice que son reunidos millones de millones. Es 2 millones de personas son las que están aquí. La verdad me quedé con la duda de la cifra. Mejor la revisamos después, ¿ya? Pero el punto es que es un ejército extraordinariamente grande que ocupa toda la región de Palestina. Son 200 millones. Eso era la cifra que me estaba faltando. Tratar de resistir a Dios es impensable, pero Dios va a tener que matar a estas personas engañadas para ser después juzgados. O sea, morir aquí no es lo peor que les va a pasar. Viene algo mucho peor. Y el diablo logrará hacer sufrir más a Dios todavía.
¿Por qué ocurre todo esto? En parte porque existe Satanás. En parte porque el ser humano sigue obstinado, creyendo todas las mentiras y no sometiéndose a su Creador tan amoroso y tan paciente. Todas esas cosas tendremos que verlas con más detalle. Pero lo más glorioso es este momento. Saber que Dios cumple, que Él viene de esta manera y cada palabra se cumplirá. Yo quiero ser de los que reciben a Jesús, sea en el cielo o sea en la tierra, pero de los que reciben a Jesús con el corazón lleno de gozo por saber que Él reina. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.